¿Sabes cuál es el error más grande de un hombre de 50? Creer que su chispa se apagó para siempre. Hoy te demuestro que es falso. Antes de comenzar, una nota importante. La información compartida en este video es únicamente con fines educativos y no sustituye la consulta, el diagnóstico o el tratamiento médico profesional. Siempre consulta a tu médico antes de realizar cualquier cambio en tu salud o dieta, especialmente si tienes condiciones médicas preexistentes o tomas medicamentos. ¿Sabes cuál es el error más grande que cometen los hombres después de los 50? Creer que su deseo, su energía y su vitalidad son cosas del pasado. Pensar que la chispa que una vez los hizo sentir vivos, seguros y poderosos se apagó para siempre. Pero déjame decirte algo que probablemente nadie te ha dicho con tanta claridad. Tu cuerpo no está roto, no estás enfermo y definitivamente no estás acabado. Lo que está pasando es que tu sistema necesita apoyo nutricional que dejaste de darle hace años. Y hoy, en este video, voy a compartirte una bebida natural que, combinada con buenos hábitos, puede contribuir a tu vitalidad masculina de forma gradual y sostenible. No estoy hablando de pastillas azules, no estoy hablando de suplementos caros que prometen milagros. Estoy hablando de ingredientes naturales que han sido estudiados por su potencial para apoyar la salud masculina. Soy el Dr. Alejandro Morales y durante 17 años he trabajado con hombres como tú, hombres que llegaron a mi consultorio sintiéndose cansados, sin energía, y una y otra vez he observado cómo cambios nutricionales simples pueden marcar una diferencia significativa. Hoy no voy a darte teorías complicadas. Voy a compartirte un enfoque natural que ha ayudado a muchos hombres mayores de 50 a mejorar su bienestar general. Antes de revelarte esta bebida, quiero que entiendas algo fundamental. Lo que está pasando en tu cuerpo no es casualidad, no es solo la edad, es el resultado de años de desinformación, de hábitos que nadie te enseñó a corregir y de un sistema de salud que prefiere venderte soluciones rápidas en lugar de darte las herramientas para sanarte desde adentro. Tu libido, tu energía, tu deseo, todo eso depende de un delicado equilibrio hormonal. Y ese equilibrio se ha roto. Pero la buena noticia es que se puede restaurar, y todo comienza con lo que le das a tu cuerpo cada mañana. Déjame contarte la historia de Miguel. Miguel tiene 62 años. Llegó a mi consultorio hace 8 meses, arrastrando los pies, la mirada baja, con una pregunta que me rompió el corazón. Doctor, ¿es normal que ya no sienta nada? Me contó que llevaba más de 2 años sin deseo sexual, que su esposa lo miraba con tristeza, que él mismo se sentía menos hombre. Había probado de todo, pastillas, dietas extremas, ejercicios que lo dejaban más agotado que antes. Nada funcionaba. Y lo peor era que los médicos le decían lo mismo. Es tu edad, Miguel, acostúmbrate. Pero yo sabía que eso no era verdad. Le hice algunas preguntas simples. ¿Cómo dormías? Mal. ¿Cómo te sientes en las mañanas? ¿Cansado? ¿Qué desayunas? ¿Café y pan? ¿Cuándo fue la última vez que tu cuerpo recibió nutrientes reales? No solo calorías vacías. Miguel se quedó en silencio, y ahí estaba la respuesta. Su cuerpo estaba pidiendo ayuda a gritos, pero nadie le había enseñado a escucharlo. Entonces le di una receta simple, una bebida que debía tomar cada mañana, 15 minutos antes de desayunar. Le dije, hazlo durante 2 semanas, solo 2 semanas, y me cuentas. Miguel aceptó, aunque con escepticismo. 2 semanas después, Miguel regresó. Pero esta vez era otro hombre. Caminaba erguido, sus ojos brillaban, y antes de que yo pudiera preguntarle, me dijo, Doctor, no sé qué tiene esa bebida, pero funciona. La primera semana sentí más energía. La segunda semana mi esposa notó la diferencia y yo volví a sentirme hombre. No era magia, era ciencia. Era darle a su cuerpo exactamente lo que necesitaba para reactivar su producción de testosterona, mejorar su circulación y despertar su sistema nervioso. Y hoy, tú vas a aprender exactamente lo mismo que aprendió Miguel. Ahora, antes de revelarte la receta exacta, necesitas entender por qué funciona. Tu cuerpo es como un motor, y después de los 50, ese motor empieza a trabajar más lento, no porque esté viejo, sino porque le falta combustible de calidad. La testosterona, esa hormona que te hace sentir fuerte, seguro y lleno de deseo, no desaparece de la noche a la mañana. Lo que pasa es que tu cuerpo deja de producirla en las cantidades necesarias. ¿Por qué? Por 3 razones principales.
Inflamación crónica, mala circulación sanguínea y deficiencia de nutrientes clave. Y aquí es donde esta bebida se convierte en tu aliada más poderosa. Esta bebida no es un invento mío, es una combinación milenaria que ha sido usada en diferentes culturas para revitalizar el cuerpo masculino. Pero la ciencia moderna ha confirmado lo que nuestros ancestros ya sabían. Ciertos ingredientes naturales tienen el poder de aumentar la producción de testosterona, mejorar el flujo sanguíneo hacia los órganos vitales y reducir la inflamación que está saboteando tu energía. Y cuando estos tres factores se alinean, tu cuerpo vuelve a despertar, tu deseo regresa, tu confianza se restaura y tu vida cambia. Imagina tu sistema circulatorio como una red de carreteras. Con los años, esas carreteras se llenan de baches, de obstáculos, de inflamación. La sangre no llega con la misma fuerza a donde necesita llegar. Y eso afecta todo, tu energía, tu deseo, tu capacidad de respuesta. Pero cuando le das a tu cuerpo los ingredientes correctos, es como si mandaras una cuadrilla de mantenimiento a reparar esas carreteras. El flujo se restaura. La vitalidad regresa y todo vuelve a funcionar como debería. Ahora, sé lo que estás pensando. Doctor, si es tan simple, ¿por qué nadie me lo había dicho antes? La respuesta es incómoda pero real, porque no hay dinero en lo simple. La industria farmacéutica vive de venderte soluciones que tienes que comprar cada mes, cada semana, para siempre. Pero esta bebida te devuelve el control, te devuelve tu poder, y eso, desafortunadamente, no es un buen negocio para ellos, pero es el mejor negocio para ti, para tu salud, para tu vida. Quiero que sepas algo más antes de darte la receta. Esta bebida no es una solución mágica que funciona mientras duermes. Es una herramienta poderosa que necesita de tu compromiso. Necesitas tomarla de forma consistente. Necesitas darle a tu cuerpo tiempo para responder. Y necesitas acompañarla con decisiones inteligentes. Dormir mejor, moverte más, dejar de envenenarte con comida procesada. Pero si haces tu parte, te prometo que los resultados serán reales y serán duraderos. Miguel no solo recuperó su libido, recuperó su confianza, volvió a sentirse presente en su matrimonio, empezó a dormir mejor, dejó de despertarse cansado, y todo comenzó con una bebida simple que tomaba cada mañana. Ahora es tu turno. Es momento de que tomes el control de tu salud, de tu vitalidad, de tu vida, porque la edad no es el problema. El problema es que te han hecho creer que no hay solución, pero sí la hay, y está a tu alcance. En los próximos minutos voy a revelarte exactamente qué lleva esta bebida, cómo prepararla, cuándo tomarla y qué esperar en las primeras semanas. Pero quiero que me prometas algo, que lo vas a intentar, que no vas a dejar que el escepticismo o el miedo te detengan, que vas a darle a tu cuerpo la oportunidad de sanar, porque mereces sentirte vivo, mereces sentirte hombre, mereces recuperar esa chispa que creías perdida. Y todo empieza ahora. Vamos a entrar de lleno en lo que hace que esta bebida sea tan poderosa. No se trata de un ingrediente milagroso, sino de la combinación perfecta de tres elementos que trabajan juntos como un equipo de élite para reactivar tu sistema. Estos tres ingredientes son jengibre fresco, jugo de limón y miel cruda. Sí, así de simple. Pero déjame explicarte por qué cada uno de ellos es esencial y cómo actúan en tu cuerpo para devolverle esa vitalidad que creías perdida. Empecemos con el jengibre. El jengibre es uno de los alimentos más subestimados en la salud masculina. Durante siglos, en la medicina tradicional china y ayurvédica, el jengibre ha sido usado como un potenciador natural de la energía y la virilidad. ¿Por qué? Porque el jengibre tiene compuestos bioactivos llamados gingeroles y shogaoles que hacen algo increíble. Reducen la inflamación crónica y mejoran la circulación sanguínea. Recuerda lo que te dije antes. Tu libido, tu energía, tu deseo, todo depende de que la sangre fluya correctamente hacia tus órganos vitales. El jengibre es como un limpiador de tuberías natural que despeja el camino para que todo funcione mejor. Pero hay más. Estudios científicos han demostrado que el consumo regular de jengibre puede aumentar los niveles de testosterona en hombres. En un estudio realizado con hombres infértiles, se observó que consumir jengibre durante 3 meses aumentó sus niveles de testosterona en un 17%. Y no solo eso, también mejoró la calidad de sus espermatozoides. Ahora, imagina lo que puede hacer por ti.
que no tienes un problema de infertilidad, sino simplemente una baja en tu producción hormonal debido a la edad y los malos hábitos. El jengibre es tu aliado número 1. Ahora hablemos del limón. El limón es mucho más que una fruta ácida que usas para cocinar. Es una fuente concentrada de vitamina C, uno de los nutrientes más importantes para la salud masculina. La vitamina C es esencial para la producción de colágeno, que mantiene tus vasos sanguíneos flexibles y saludables. También es un poderoso antioxidante que protege tus células del daño oxidativo, ese daño silencioso que envejece tu cuerpo desde adentro. Pero lo más importante es que la vitamina C ayuda a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés que está directamente relacionada con la disminución de la testosterona. Déjame explicarte esto con más detalle. Cuando estás estresado, tu cuerpo produce cortisol, y el cortisol es como un ladrón que le roba recursos a tu producción de testosterona. Mientras más cortisol tengas, menos testosterona produces. Es así de simple. El limón, al reducir el cortisol, le da a tu cuerpo el espacio que necesita para volver a producir testosterona en niveles saludables. Además, limón ayuda a desintoxicar tu hígado, el órgano encargado de procesar hormonas. Un hígado limpio es un hígado que trabaja mejor, y un hígado que trabaja mejor significa hormonas equilibradas. Y finalmente, la miel cruda. No cualquier miel, sino miel cruda, sin procesar. La miel cruda es una de las fuentes naturales más ricas en boro, un mineral que ha demostrado aumentar los niveles de testosterona libre en la sangre. En un estudio, hombres que consumieron boro durante una semana vieron un aumento del 28% en sus niveles de testosterona libre. Pero eso no es todo. La miel también contiene óxido nítrico, una molécula que relaja los vasos sanguíneos y mejora el flujo sanguíneo. Es el mismo mecanismo que utilizan las pastillas para la disfunción eréctil, pero de forma natural, sin efectos secundarios. La miel es el combustible rápido que tu cuerpo necesita para activarse. A diferencia del azúcar refinada, que te da un subidón seguido de un bajón terrible, la miel te da energía estable y duradera. Y cuando combinas esa energía con los efectos antiinflamatorios del jengibre y los beneficios antioxidantes del limón, tienes una bebida que literalmente enciende tu motor masculino desde adentro. Ahora déjame contarte cómo estos 3 ingredientes trabajan juntos. Imagina que tu cuerpo es una fábrica. El jengibre es el equipo de mantenimiento que repara las máquinas y despeja los obstáculos. El limón es el sistema de limpieza que elimina los desechos y mantiene todo funcionando sin problemas. Y la miel es el combustible de alta calidad que alimenta toda la operación. Cuando estos 3 elementos se combinan, tu fábrica vuelve a producir a plena capacidad. Tus hormonas se equilibran, tu circulación mejora, tu energía se dispara y tu deseo regresa. Pero aquí está la clave. No es suficiente con tomar estos ingredientes de forma aislada. La magia está en la combinación, en las proporciones correctas y en el momento adecuado del día. Por eso, voy a darte la receta exacta que le di a Miguel y que ha transformado la vida de tantos hombres. Esta receta no es complicada, no requiere ingredientes exóticos ni pasos difíciles. Es tan simple que puedes prepararla en menos de 5 minutos. Pero su simplicidad no le quita poder. Al contrario, la hace accesible para cualquiera. Aquí está la receta. Necesitas medio vaso de agua tibia, no caliente, no fría, tibia. Un trozo de jengibre fresco del tamaño de tu pulgar, pelado y rallado. El jugo de medio limón recién exprimido. Y una cucharada sopera de miel cruda. Mezclas todo en el agua tibia hasta que la miel se disuelva completamente. Y listo. Eso es todo. Esa bebida simple, que cabe en medio vaso, tiene más poder para transformar tu salud que cualquier suplemento caro que hayas comprado. Ahora, el momento en que la tomas es tan importante como los ingredientes. Debes tomarla en ayunas 15 minutos antes de desayunar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo en ayunas absorbe los nutrientes con mucha más eficiencia. Es como si tu sistema digestivo estuviera hambriento de información, de energía, de nutrientes. Y cuando le das esta bebida en ese momento, cada compuesto activo se absorbe rápidamente y empieza a trabajar de inmediato. Si la tomas después de comer, los beneficios se diluyen. Si la tomas antes de dormir, tu cuerpo está en modo de descanso y no la aprovecha igual. En ayunas, por la mañana, es el momento perfecto. Ahora, quiero hablarte de lo que puedes esperar. No te voy a mentir diciéndote que en la primera hora vas a sentir un cambio radical. Pero sí te puedo decir que en los primeros 3 días notarás algo diferente.
Tal vez sea una sensación de más energía al despertar, tal vez sea que tu mente está más clara, tal vez sea que tu digestión mejora. Cada cuerpo responde de forma distinta, pero todos responden. En la primera semana, muchos hombres reportan que duermen mejor, que se despiertan con más ganas de hacer cosas, que su estado de ánimo mejora. En la segunda semana, empiezas a notar cambios más profundos. Tu cuerpo ya ha comenzado a reequilibrar sus niveles hormonales. La inflamación ha bajado, tu circulación ha mejorado, y es aquí donde muchos hombres empiezan a notar el regreso del deseo. No es una explosión repentina, sino un despertar gradual, como si algo que había estado dormido finalmente abriera los ojos. Y para la tercera o cuarta semana, los cambios son innegables. Te sientes más vivo, más presente, más hombre. Miguel me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo, doctor, no solo volví a sentir deseo, volví a sentirme yo mismo. Y eso es lo que esta bebida realmente hace. No te convierte en alguien que no eres, te devuelve a quien siempre fuiste, te devuelve tu esencia, tu vitalidad, tu poder, porque eso nunca se fue. Solo estaba dormido, esperando a que le dieras lo que necesitaba para despertar. Ahora, sé que algunos de ustedes están pensando, ¿y si tengo problemas de estómago con el jengibre? ¿O ¿y si soy diabético y no puedo tomar miel? Déjame aclararte esto. El jengibre, en las cantidades que te estoy recomendando, es completamente seguro para la mayoría de las personas. Pero si tienes gastritis severa o úlceras activas, empieza con menos jengibre, solo una rodaja pequeña, y ve aumentando gradualmente. En cuanto a la miel, si eres diabético, puedes consultar con tu médico, pero en general, una cucharada de miel cruda tiene un índice glucémico mucho más bajo que el azúcar y su impacto en la glucosa es mínimo, especialmente si la tomas con los otros ingredientes que regulan la absorción. También quiero aclarar algo importante. Esta bebida no es un sustituto de un tratamiento médico si tienes una condición seria. Si tienes diabetes descontrolada, hipertensión severa o alguna enfermedad crónica, siempre debes consultar con tu médico antes de hacer cualquier cambio en tu dieta. Pero si eres un hombre mayor de 50 que simplemente ha notado una baja en su energía, en su deseo, en su vitalidad, esta bebida es para ti. Es segura, es natural y es efectiva. Déjame compartirte otro testimonio. Roberto, 57 años, empezó a tomar esta bebida hace 5 meses. Roberto me escribió un mensaje que decía, «Doctor, pensé que era demasiado tarde para mí. Pensé que mi vida sexual había terminado, pero esta bebida me devolvió algo que creía perdido, la esperanza». Roberto no solo recuperó su deseo, también bajó de peso, mejoró su presión arterial y dejó de depender de pastillas para dormir. Todo porque decidió darle a su cuerpo lo que necesitaba. Y eso es lo que quiero que entiendas. Esta bebida no es solo para tu libido, es para tu salud integral, es para tu energía, para tu mente, para tu corazón, para tu vida. Porque cuando tu cuerpo funciona bien, todo lo demás mejora. Tu relación con tu pareja mejora. Tu confianza en el trabajo mejora. Tu calidad de vida mejora. Y todo empieza con una decisión simple: tomar el control de tu salud. Ahora quiero darte un consejo adicional para potenciar aún más los efectos de esta bebida. Combínala con movimiento. No te estoy pidiendo que te inscribas a un gimnasio o que corras un maratón. Simplemente camina 30 minutos al día. Sal a la calle, respira aire fresco, mueve tu cuerpo. El ejercicio moderado aumenta naturalmente la producción de testosterona y mejora la circulación. Y cuando combinas eso con esta bebida, los resultados se multiplican. También te recomiendo que duermas bien. La falta de sueño es uno de los mayores asesinos de la testosterona. Si duermes menos de 6 horas por noche, tu cuerpo no tiene tiempo para producir las hormonas que necesitas. Así que prioriza tu descanso. Apaga el teléfono 1 hora antes de dormir. Crea un ambiente oscuro y fresco en tu habitación. Y deja que tu cuerpo haga su trabajo mientras duermes. Y finalmente, reduce el estrés. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero busca formas de desconectar. Puede ser meditar, puede ser escuchar música, puede ser pasar tiempo con tu familia. Lo importante es que encuentres momentos de paz en tu día, porque el estrés crónico es el enemigo silencioso de tu vitalidad. Y mientras más controles tu estrés, más fácil será para tu cuerpo mantener niveles saludables de testosterona. Ahora, antes de avanzar al siguiente paso, quiero que reflexiones sobre algo. ¿Cuánto tiempo has pasado sintiéndote menos que tú mismo? ¿Cuántos días has despertado cansado?
sin ganas, sin deseo. ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y has pensado que tus mejores años quedaron atrás? Hoy es el día en que eso cambia. Hoy es el día en que decides que mereces sentirte bien, que mereces tener energía, que mereces recuperar tu vitalidad. Y todo empieza con un vaso de esta bebida cada mañana. Ahora que ya conoces los ingredientes y cómo funcionan, es momento de hablar de algo que muchos pasan por alto: la consistencia. Porque puedes tener la mejor receta del mundo, pero si no la aplicas de forma constante, no verás resultados. Y aquí es donde muchos hombres fallan. Empiezan con entusiasmo, toman la bebida durante 3 o 4 días, no ven resultados inmediatos y abandonan. Y luego se quejan de que nada funciona. Pero el problema no es la bebida, el problema es la falta de compromiso. Déjame ser claro contigo, tu cuerpo no cambia de la noche a la mañana. Pasaste años, tal vez décadas, llenándolo de comida basura, de estrés, de malos hábitos. Tu sistema hormonal se desequilibró poco a poco, tu circulación se deterioró gradualmente, y ahora esperas que todo se arregle en 2 días. No funciona así. Pero la buena noticia es que tampoco necesitas años para ver cambios. Si eres consistente, si tomas esta bebida cada mañana durante al menos 30 días, tu cuerpo va a responder, te lo garantizo. Piensa en esta bebida como si fuera un entrenamiento. Si vas al gimnasio una vez y levantas pesas, no vas a tener músculos al día siguiente. Pero si vas 3 veces por semana durante 1 mes, 2 meses, 3 meses, tu cuerpo cambia. Lo mismo pasa aquí. Cada mañana que tomas esta bebida, estás enviándole a tu cuerpo un mensaje claro. Despierta, reacciona, trabaja mejor. Y día tras día, tu cuerpo escucha ese mensaje y empieza a responder. Ahora, quiero hablarte de los errores más comunes que cometen los hombres cuando empiezan a tomar esta bebida. El primer error es usar agua caliente. Cuando el agua está demasiado caliente, destruye las enzimas vivas de la miel cruda y reduce los beneficios del jengibre. El agua debe estar tibia, a una temperatura que puedas beber cómodamente sin quemarte. El segundo error es usar miel procesada. La miel que compras en el supermercado, esa que viene en botellitas de plástico, ha sido pasteurizada y filtrada, lo que elimina la mayoría de sus nutrientes. Necesitas miel cruda, sin procesar, la que encuentras en tiendas naturistas o directamente de apicultores. Sí, es un poco más cara, pero vale cada centavo. El tercer error es no darle tiempo al cuerpo. Como te dije, los resultados no son inmediatos. Pero si esperas, si eres paciente, si confías en el proceso, los cambios llegarán, y cuando lleguen te vas a preguntar por qué no empezaste antes. El cuarto error es tomar la bebida a cualquier hora. Ya te expliqué que debe ser en ayunas, antes de desayunar. No la tomes después de comer. No la tomes antes de dormir. En ayunas por la mañana. Ese es el momento clave. Y el quinto error, tal vez el más importante, es no acompañar la bebida con cambios en tu estilo de vida. Esta bebida es poderosa, pero no es mágica. Si la tomas todos los días, pero sigues comiendo comida chatarra, si sigues sin dormir bien, si sigues lleno de estrés, los resultados van a ser limitados. Piensa en esta bebida como la chispa que enciende el fuego, pero tú tienes que alimentar ese fuego con buenos hábitos. Y cuando lo haces, el fuego se convierte en una llama imparable. Ahora déjame contarte la historia de Fernando. Fernando tiene 64 años y es uno de los hombres más inspiradores que he conocido. Cuando llegó a mi consultorio estaba completamente derrotado. Me dijo: «Doctor, ya no soy el hombre que era. Mi esposa ya ni me mira, yo mismo me siento inútil». Fernando tenía sobrepeso, presión alta, colesterol elevado y, por supuesto, 0 libido. Le di la misma receta que te estoy dando a ti, pero también le di un reto. Comprométete durante 60 días. No solo con la bebida, sino con caminar 30 minutos cada día, con dormir 8 horas y con dejar de comer pan blanco y refrescos. Fernando aceptó el reto. Y déjame decirte que los primeros días fueron difíciles para él. Me llamó a la semana y me dijo: «Doctor, no siento nada diferente». Le respondí: «Dale tiempo, Fernando, confía en el proceso». A las 3 semanas me volvió a llamar, pero esta vez su voz sonaba distinta. Me dijo: «Doctor, algo está cambiando. Tengo más energía, estoy durmiendo mejor. Y esta mañana desperté con algo que no sentía hace años». No necesité que me diera más detalles. Sabía exactamente a qué se refería. A los 2 meses, Fernando volvió a mi consultorio. Había bajado 7 kilos. Su presión había mejorado. Su colesterol había bajado. Pero lo más importante es que había recuperado su confianza.
Me contó que su relación con su esposa había cambiado completamente, que volvieron a sentirse como cuando eran jóvenes, que su vida había dado un giro de 180 grados. Y todo comenzó con un vaso de agua tibia, jengibre, limón y miel cada mañana. Eso es el poder de la consistencia. Eso es el poder de tomar decisiones correctas todos los días. Ahora, quiero hablarte de algo que pocas personas entienden. La conexión entre tu mente y tu cuerpo. Tu libido, tu deseo, tu energía, no dependen solo de tus hormonas, también dependen de cómo te sientes contigo mismo. Si te despiertas cada día sintiéndote viejo, cansado, acabado, tu cuerpo va a responder a esa creencia. Pero si empiezas a cuidarte, si empiezas a darle a tu cuerpo lo que necesita, tu mente también cambia. Empiezas a verte diferente, empiezas a sentirte diferente, y esa transformación mental es tan importante como la transformación física. Por eso esta bebida no es solo medicina para tu cuerpo, es medicina para tu alma. Cada mañana que la preparas, te estás diciendo a ti mismo, yo valgo, yo merezco sentirme bien, yo merezco tener energía, deseo, vitalidad. Y ese mensaje, repetido día tras día, se convierte en una verdad que transforma tu vida. Ahora quiero darte un consejo adicional que puede marcar una diferencia enorme. Lleva un diario de los primeros 30 días. No tiene que ser nada complicado, solo anota cómo te sientes cada mañana. Califica tu energía del 1 al 10, califica tu estado de ánimo, califica tu deseo y al final de los 30 días, revisa esas notas. Te vas a sorprender de cuánto has cambiado. Y esos números, esas pequeñas mejoras, te van a motivar a seguir adelante. También quiero hablarte de la importancia de compartir este conocimiento. Si esta bebida te funciona, compártela con tus amigos, con tus hermanos, con otros hombres que conozcas. Porque todos estamos en la misma batalla, todos enfrentamos los mismos desafíos. Y cuando compartimos soluciones reales, cuando nos ayudamos unos a otros, todos ganamos. No guardes esto para ti, sé generoso con lo que aprendes. Porque la salud no es una competencia, es un regalo que debemos compartir. Y ahora, quiero hablarte de algo que tal vez te incomode, pero que necesitas escuchar. Muchos hombres me han dicho, doctor, me da vergüenza admitir que tengo problemas de libido. Y yo siempre les respondo lo mismo. No hay nada de qué avergonzarse. Tener baja libido no te hace menos hombre, no te hace débil, no te hace un fracaso, te hace humano. Te hace alguien que está enfrentando un problema real que tiene solución. La vergüenza solo te detiene. El orgullo solo te aísla. Pero la honestidad, la vulnerabilidad, eso es lo que te libera. Así que deja la vergüenza a un lado. Acepta que necesitas ayuda y toma acción. Ahora quiero hablarte de los beneficios adicionales que muchos hombres han experimentado con esta bebida. Además de mejorar la libido y la energía, muchos han notado que su piel se ve mejor, que su digestión mejora, que dejan de tener esa sensación de pesadez después de comer, que sus articulaciones duelen menos, que su mente está más clara. Porque cuando le das a tu cuerpo nutrientes reales, todo mejora. No solo una parte, todo. Tu cuerpo es un sistema integrado, y cuando una parte funciona mejor, todas las demás también se benefician. También quiero hablarte de la importancia de la hidratación. Muchos hombres están crónicamente deshidratados y ni siquiera lo saben. Y la deshidratación afecta todo, tu energía, tu concentración, tu circulación, tu deseo. Así que además de tomar esta bebida cada mañana, asegúrate de beber suficiente agua durante el día. No te estoy pidiendo que bebas litros y litros, simplemente escucha a tu cuerpo. Si tienes sed, bebe agua. No refrescos, no jugos azucarados, agua pura. Tu cuerpo te lo va a agradecer. Y finalmente, quiero hablarte de la importancia de la gratitud. Cada mañana, cuando prepares esta bebida, tómate un momento para agradecer. Agradece que tienes un cuerpo que puede sanar. Agradece que tienes acceso a estos ingredientes simples pero poderosos. Agradece que estás vivo, que puedes tomar decisiones, que puedes cambiar. La gratitud no es solo un sentimiento bonito, es una práctica que cambia tu energía, tu mentalidad, tu vida. Y cuando la combinas con esta bebida, los resultados son aún más profundos. Hemos llegado al punto donde necesitas entender algo fundamental. Esta bebida es solo el primer paso. Es la chispa que enciende el motor. Pero si quieres que ese motor funcione a plena potencia, necesitas darle el combustible correcto durante todo el día. Y ese combustible es la comida que eliges comer. Porque puedes tomar esta bebida todos los días
Pero si sigues llenándote de alimentos que inflaman tu cuerpo, que bloquean tus hormonas, que sabotean tu energía, los resultados serán limitados. Voy a ser directo contigo. Si quieres recuperar tu vitalidad o tu deseo, tu energía, necesitas eliminar o reducir drásticamente ciertos alimentos de tu dieta. Y sé que esto no es lo que quieres escuchar. Sé que es más fácil tomar una pastilla o una bebida y esperar que todo se arregle solo, pero la verdad es que tu salud es el resultado de miles de pequeñas decisiones que tomas cada día. Y si esas decisiones son malas, tu cuerpo paga el precio. El primer enemigo de tu vitalidad es el azúcar refinada. El azúcar está en todas partes, en los refrescos, en los jugos, en el pan dulce, en los postres, en los aderezos, en las salsas. Y cada vez que consumes azúcar, estás disparando tus niveles de insulina. Y cuando la insulina está alta, tu producción de testosterona se desploma. Es así de simple. El azúcar te roba tu virilidad, te roba tu energía, te roba tu vida. Así que si realmente quieres cambiar, empieza por eliminar el azúcar de tu dieta. No necesitas hacerlo de golpe, empieza reduciendo un poco cada semana. Deja el refresco, deja el jugo embotellado, deja el pan dulce y verás cómo tu cuerpo empieza a responder. El segundo enemigo son los carbohidratos refinados. Pan blanco, tortillas de harina, pastas, arroz blanco. Todos estos alimentos se convierten en azúcar en tu cuerpo y tienen el mismo efecto destructivo que el azúcar refinada. No te estoy pidiendo que elimines todos los carbohidratos. Los carbohidratos complejos, como el arroz integral, la avena, las papas, son buenos para ti. Pero los carbohidratos refinados son veneno. Y si quieres recuperar tu salud, necesitas reducirlos al mínimo. El tercer enemigo son las grasas trans y los aceites vegetales procesados. Estos aceites están en casi todos los alimentos empacados. Galletas, frituras, comida rápida, aderezos. Y lo que hacen es crear inflamación crónica en tu cuerpo. Y ya sabes lo que la inflamación hace. Bloquea tu circulación, reduce tu testosterona, destruye tu energía. Así que deja de comprar comida empacada. Deja de comer frituras. Cocina con aceite de oliva, con aceite de coco, con mantequilla real. Tu cuerpo te lo va a agradecer. Ahora déjame decirte qué alimentos debes incluir en tu dieta si quieres potenciar los efectos de esta bebida. El primer grupo son las proteínas de calidad. Carne de res, pollo, pescado, huevos. La proteína es esencial para la producción de testosterona. Y no tengas miedo de comer carne roja. La carne roja tiene zinc, tiene hierro, tiene grasas saturadas saludables que tu cuerpo necesita para producir hormonas. Solo asegúrate de que sea carne de buena calidad, no procesada. El segundo grupo son las grasas saludables. Aguacate, nueces, almendras, aceite de oliva, aceite de coco. Las grasas no son tu enemigo. De hecho, las grasas son esenciales para tu salud hormonal. Tu cuerpo necesita grasas para producir testosterona. Así que no tengas miedo de comer aguacate todos los días. No tengas miedo de cocinar con aceite de coco. Tu cuerpo te lo va a agradecer. El tercer grupo son las verduras. Espinacas, brócoli, col rizada, pimientos, zanahorias. Las verduras están llenas de vitaminas, minerales y antioxidantes que tu cuerpo necesita para funcionar correctamente. Y también están llenas de fibra, que ayuda a regular tus niveles de azúcar en la sangre y a mantener tu sistema digestivo saludable. Así que llena la mitad de tu plato con verduras en cada comida. Y el cuarto grupo son los alimentos fermentados. Yogur natural, kéfir, chucrut, kimchi. Estos alimentos están llenos de probióticos, bacterias buenas que ayudan a tu sistema digestivo a funcionar mejor. Y cuando tu sistema digestivo funciona bien, tu cuerpo absorbe mejor los nutrientes. Y cuando absorbes mejor los nutrientes, todo mejora. Ahora quiero hablarte de algo que muchos hombres pasan por alto: la importancia del desayuno. El desayuno no tiene que ser grande, pero sí tiene que ser nutritivo. Después de tomar tu bebida en ayunas, espera 15 minutos y luego desayuna algo que te dé energía estable. Un desayuno ideal para un hombre mayor de 50 sería 2 o 3 huevos revueltos con verduras, una rebanada de pan integral o avena y medio aguacate. Ese desayuno te va a dar proteína, grasas saludables y carbohidratos complejos, y te va a mantener satisfecho y con energía hasta la comida. Ahora quiero hablarte de la importancia de comer en horarios regulares. Muchos hombres se saltan comidas, comen a deshoras, cenan muy tarde, y eso desestabiliza tu metabolismo y tus hormonas. Trata de comer a las mismas horas todos los días.
Desayuna entre las 7 y las 9. Come entre la 1 y las 3. Y cena entre las 6 y las 8. Y no comas nada después de las 8 de la noche. Dale a tu sistema digestivo tiempo para descansar y repararse. También quiero hablarte de algo que muchos no saben. El alcohol es uno de los mayores destructores de la testosterona. Cada vez que tomas alcohol, tu cuerpo tiene que trabajar para eliminarlo. Y mientras lo hace, tu producción de testosterona se detiene. No te estoy diciendo que nunca vuelvas a tomar una cerveza, pero si tomas todos los días, si tomas varias cervezas cada noche, estás saboteando tu propia salud. Reduce el alcohol al mínimo. Y si puedes eliminarlo por completo durante 30 días, mientras tomas esta bebida, los resultados serán mucho más notorios. Ahora déjame contarte la historia de Javier. Javier tiene 58 años y es un hombre de negocios muy exitoso, pero su éxito en el trabajo no se reflejaba en su salud. Javier comía fuera todos los días, desayunaba en la calle, comía en restaurantes, cenaba en juntas de negocios, y aunque ganaba mucho dinero, su cuerpo estaba pagando el precio. Tenía sobrepeso, presión alta y su libido era inexistente. Cuando llegó a mi consultorio, le di la receta de la bebida, pero también le di un reto durante 30 días: prepara tu propia comida, lleva tu lunch al trabajo, cena en casa, controla lo que entra a tu cuerpo. Javier me miró como si le hubiera pedido que escalara el Everest, pero aceptó el reto. Y durante esos 30 días, Javier aprendió algo que cambió su vida. Cocinar tu propia comida no es complicado, no es aburrido y definitivamente no es una pérdida de tiempo, es una inversión en tu salud. Javier empezó a preparar sus comidas los domingos. Cocinaba pollo, pescado, verduras, las guardaba en recipientes y cada día llevaba su comida al trabajo. Y en 30 días, Javier bajó 5 kilos, su presión mejoró y su energía y su deseo regresaron. Hoy, Javier sigue cocinando su propia comida y me dice que es una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida. Ahora quiero hablarte de la importancia de masticar bien tu comida. Sé que suena simple, pero la mayoría de los hombres comen demasiado rápido, mastican 2 o 3 veces y tragan. Y eso hace que tu sistema digestivo tenga que trabajar el doble. Y cuando tu sistema digestivo está sobrecargado, no absorbe bien los nutrientes. Así que la próxima vez que comas, mastica cada bocado al menos 20 veces. Come despacio, disfruta tu comida y verás cómo tu digestión mejora y te sientes más satisfecho con menos comida. También quiero hablarte de la importancia de comer sin distracciones. Apaga el televisor, deja el teléfono, siéntate en la mesa y enfócate en tu comida. Cuando comes distraído, comes más de lo que necesitas y comes más rápido, y eso no es bueno para tu cuerpo, así que haz de cada comida un momento de conexión con tu cuerpo. Escucha a tu cuerpo y come hasta que estés satisfecho, no hasta que estés lleno. Y finalmente, quiero hablarte de algo que puede sonar controversial: el ayuno intermitente. El ayuno intermitente es simplemente dejar de comer durante un periodo de tiempo cada día. Por ejemplo, si desayunas a las 8 de la mañana y cenas a las 8 de la noche, y luego no comes nada hasta las 8 de la mañana siguiente, acabas de hacer un ayuno de 12 horas. Y ese ayuno le da a tu cuerpo tiempo para repararse, para desintoxicarse, para reequilibrar sus hormonas. No tienes que hacer ayunos largos. Pero si puedes dejar de comer durante 12 o 14 horas cada noche, tu cuerpo te lo va a agradecer. Ahora quiero hablarte del último pilar de esta transformación. Ya sabes qué tomar, qué comer, cómo cuidar tu cuerpo. Pero hay algo más que necesitas entender si realmente quieres recuperar tu vitalidad. Necesitas moverte. Tu cuerpo fue diseñado para moverse, no para estar sentado 8, 10, 12 horas al día. Y cuando dejas de moverte, todo se deteriora. Tu circulación se vuelve lenta, tus músculos se debilitan, tus hormonas se desbalancean y tu energía desaparece. Pero aquí está la buena noticia. No necesitas convertirte en un atleta, no necesitas correr maratones ni levantar pesas como un fisicoculturista, solo necesitas moverte de forma consistente. Y el mejor ejercicio, el más accesible, el más efectivo para hombres mayores de 50, es caminar. Caminar 30 minutos al día puede cambiar tu vida. Y no estoy exagerando. Cuando caminas, tu corazón bombea sangre con más fuerza, tu circulación mejora, tus pulmones se expanden, tu sistema linfático se activa y empieza a eliminar toxinas, tus músculos se fortalecen y tu cuerpo produce endorfinas.
esas hormonas que te hacen sentir bien. Además, caminar reduce el estrés, mejora tu sueño y aumenta naturalmente tu producción de testosterona. Todo eso con solo caminar 30 minutos al día. Pero no cualquier caminata, necesitas caminar con propósito. No estoy hablando de dar un paseo lento mirando el teléfono, estoy hablando de caminar a un ritmo que te haga sudar un poco, un ritmo que te haga respirar más profundo, un ritmo que sienta que estás haciendo algo, y mientras caminas, respira profundamente. Inhala por la nariz, exhala por la boca, llena tus pulmones de aire fresco, y siente cómo tu cuerpo se activa. Ahora, si caminar te parece muy simple y quieres hacer algo más, te recomiendo ejercicios de fuerza. Y no necesitas un gimnasio. Puedes hacer ejercicios con tu propio peso corporal en tu casa. Flexiones, sentadillas, planchas, estos ejercicios fortalecen tus músculos, protegen tus articulaciones y aumentan tu producción de testosterona. Solo 15 o 20 minutos, 3 veces por semana, pueden hacer una diferencia enorme. Pero aquí está la clave. No te sobreexijas. Muchos hombres empiezan con mucho entusiasmo, se matan haciendo ejercicio el primer día y al día siguiente están tan adoloridos que no pueden ni moverse, y entonces abandonan. No hagas eso. Empieza despacio. Si nunca has hecho ejercicio, empieza con 10 minutos de caminata y cada semana aumenta un poco más. La consistencia siempre vence a la intensidad. Ahora, quiero hablarte de algo que muchos ignoran: la importancia de estirar. Con los años, tus músculos se acortan, se ponen rígidos, y eso limita tu movimiento, causa dolor y reduce tu calidad de vida. Pero estirar 10 minutos cada día puede cambiar eso. Estira tus piernas, tu espalda, tus hombros, y hazlo con calma, sin forzar. El estiramiento no solo mejora tu flexibilidad, también relaja tu sistema nervioso y reduce el estrés. Déjame contarte la historia de Carlos. Carlos tiene 61 años y cuando llegó a mi consultorio, apenas podía subir un tramo de escaleras sin cansarse. Tenía sobrepeso, dolor en las rodillas y cero energía. Le di la receta de la bebida y le pedí que empezara a caminar. Carlos me dijo: «Doctor, yo no puedo caminar, me canso demasiado». Le respondí: «Carlos, empieza con 5 minutos, solo 5 minutos al día». Y Carlos aceptó. La primera semana caminó 5 minutos cada día. La segunda semana aumentó a 10 minutos, y así fue avanzando. 6 meses después, Carlos caminaba 1 hora diaria. Había bajado 18 kilos. Su dolor de rodillas había desaparecido. Y su energía había regresado. Hoy Carlos me dice que caminar es su momento favorito del día. Ahora quiero hablarte de algo que pocos mencionan: la importancia de la respiración. La mayoría de los hombres respiran mal. Respiran superficialmente, usando solo la parte superior de sus pulmones, y eso priva a tu cuerpo de oxígeno. Y cuando tu cuerpo no tiene suficiente oxígeno, todo funciona peor. Así que practica la respiración profunda. Inhala profundamente por la nariz, llenando tu abdomen, no solo tu pecho. Retén el aire por 2 segundos, y luego exhala lentamente por la boca. Haz esto durante 5 minutos cada mañana, y verás cómo tu energía mejora. También quiero hablarte de la importancia de la postura. Si pasas mucho tiempo sentado, tu postura probablemente es terrible. Hombros caídos, espalda encorvada, cabeza hacia adelante. Y esa postura no solo causa dolor, también afecta tu respiración, tu circulación y hasta tu estado de ánimo. Así que practica mantener una postura erguida, hombros hacia atrás, pecho abierto, cabeza alta. Y cuando camines, camina como si fueras un hombre poderoso, seguro de sí mismo. Porque la forma en que mueves tu cuerpo afecta la forma en que te sientes. Y ahora, quiero hablarte del sueño. Ya mencioné antes que el sueño es crucial para tu producción de testosterona. Pero déjame ser más específico. Necesitas dormir al menos 7 horas cada noche. Y necesitas que esas horas sean de sueño profundo, reparador, no de sueño interrumpido o superficial. ¿Cómo logras eso? Primero, establece una rutina de sueño. Acuéstate a la misma hora cada noche. Levántate a la misma hora cada mañana. Esto entrena a tu cuerpo a tener un ritmo circadiano saludable. Segundo, crea un ambiente ideal para dormir. Tu habitación debe estar oscura, fresca y silenciosa. Usa cortinas opacas. Apaga todos los aparatos electrónicos. Y si vives en un lugar ruidoso, considera usar tapones para los oídos. Tercero, evita las pantallas al menos 1 hora antes de dormir. La luz azul de los teléfonos y las computadoras le dice a tu cerebro que es de día, y eso dificulta que te duermas. En lugar de ver el teléfono, lee un libro,
medita o habla con tu pareja. Y cuarto, evita la cafeína después de las 3 de la tarde. La cafeína se queda en tu sistema durante horas y puede arruinar tu sueño aunque no te des cuenta. Así que si tomas café, hazlo solo en la mañana. Y si tienes problemas para dormir, considera tomar té de manzanilla o valeriana antes de acostarte. Estas hierbas relajan tu sistema nervioso y te ayudan a dormir mejor. Ahora, quiero hablarte de algo que tal vez te sorprenda: la importancia de la exposición al sol. La vitamina D, que tu cuerpo produce cuando tu piel recibe luz solar, es esencial para la producción de testosterona, y la mayoría de los hombres tienen deficiencia de vitamina D porque pasan todo el día encerrados. Así que sal al sol al menos 15 minutos cada día. No necesitas quemarte, solo expón tus brazos y tu cara al sol de la mañana. Y si vives en un lugar donde hay poco sol, considera tomar un suplemento de vitamina D. También quiero hablarte de la importancia de reducir el estrés. Ya mencioné antes que el estrés crónico destruye tu testosterona. Pero déjame darte herramientas concretas para manejar el estrés. La primera es la meditación. No necesitas meditar 1 hora al día. Solo 5 minutos de respiración consciente cada mañana pueden hacer una diferencia enorme. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y enfócate en tu respiración. Cuando tu mente se distraiga, simplemente regresa tu atención a la respiración. La segunda herramienta es el contacto social. Muchos hombres mayores se aíslan, dejan de ver a sus amigos, de salir, de socializar, y eso aumenta el estrés y la depresión. Así que mantén contacto con tus amigos. Llama a tu hermano. Sal a comer con tu compadre. El contacto humano es medicina para el alma. Y la tercera herramienta es hacer algo que disfrutes. Muchos hombres pasan toda su vida trabajando, sacrificándose, sin nunca hacer algo solo por placer. Pero tu vida no puede ser solo trabajo y obligaciones. Necesitas tener hobbies, pasatiempos, cosas que te hagan feliz. Puede ser tocar guitarra, pescar, trabajar con madera, lo que sea. Solo dedica tiempo cada semana a hacer algo que amas. Porque la felicidad no es un lujo, es una necesidad. Ahora quiero cerrar este video con algo que necesitas grabar en tu mente. Todo lo que te he compartido hoy, la bebida, la alimentación, el ejercicio, el sueño, todo esto funciona. Funciona de verdad. Lo he visto en cientos de hombres. Pero solo funciona si tú decides tomar acción, si decides comprometerte, si decides que mereces sentirte bien. Porque nadie va a hacerlo por ti. Nadie va a darte tu salud en bandeja de plata. Tienes que ganártela. Y las buenas noticias es que puedes. No importa cuántos años tengas. No importa cuánto tiempo hayas estado sintiéndote mal. Hoy puede ser el día en que todo cambia. Hoy puede ser el día en que recuperas tu vitalidad, tu deseo, tu vida. Así que te pido que hagas algo por mí. Mañana por la mañana, prepara esa bebida. Jengibre, limón, miel, agua tibia. Tómala en ayunas y comprométete a hacerlo durante 30 días. Solo 30 días. Y observa lo que pasa. Observa cómo tu energía mejora. Observa cómo tu deseo regresa. Observa cómo tu vida cambia. Y cuando veas los resultados, comparte este video con otros hombres que lo necesiten. Porque todos merecemos sentirnos bien. Todos merecemos vivir con vitalidad. Y todos podemos lograrlo si tomamos las decisiones correctas. Si este video te dio esperanza, si te ayudó a entender que no estás solo, que hay solución para lo que estás viviendo, te pido que le des me gusta y te suscribas al canal Vitalidad Dorada. Aquí encontrarás más consejos reales, soluciones naturales y ciencia que realmente funciona. No queremos tu dinero, queremos tu salud. Queremos que vivas los próximos 20, 30, 40 años con energía, con deseo, con vitalidad. Porque la edad es solo un número. Lo que importa es cómo te sientes. Y tú puedes sentirte increíble. Tú puedes recuperar tu fuerza. Tú puedes volver a ser el hombre que siempre fuiste. Todo empieza con una decisión. Y esa decisión la tomas hoy. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.